Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a este episodio de la cuarta temporada del podcast semanal Análisis Viva. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más relevante de los mercados en nuestro país. El día de hoy nos acompaña Juan Musi. Él es asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Juan, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. Un placer estar con ustedes, como siempre, mi querido Salvador. Juan, platiquemos, si te parece bien, comencemos este análisis con el tema de la inflación. Hay datos recientes que nos indican si ya estamos en esta curva de bajada, si ya tocamos el techo o si vamos todavía con un escalón más. Pues mira, yo creo que el dolor de cabeza de la inflación aún no termina. Evidentemente hemos visto ya como una tendencia el ver que está bajando en gran parte del mundo. Lo curioso, lo bueno y malo es que el mundo entero está inmerso en esta misma situación. Muchas veces cuando hablamos de crisis locales. En este caso, el tema de la inflación se podría decir que prácticamente es una crisis global, tanto en Europa como en Asia. En Asia ha sido menos dolor de cabeza, pero bueno, al final de cuentas también ha estado por encima de los objetivos. Y en gran parte de América, hablemos de Canadá, México, Estados Unidos y muchas de las economías emergentes, hemos visto una desaceleración o una tendencia a la baja de la inflación. Sin embargo, en México, por ejemplo, todavía en enero, volvimos a ver un dato sorprendente de la inflación subyacente. Para los que no saben qué es la inflación subyacente, es aquella que descuenta los elementos más volátiles dentro de la canasta básica que mide la inflación. Por ejemplo, si un mes tienes una helada y eso provoca un alza extraordinaria en el precio de las cebollas, el jitomate y el aguacate, pues la subyacente descuenta estos factores volátiles que contribuyen a tener una mayor inflación. Y entonces, al final, los economistas nos fijamos mucho en la subyacente como para quitar fenómenos extraordinarios. Bueno, pues en México todavía la inflación general y todavía la subyacente en enero volvieron a mostrar una tendencia al alza. Habíamos cerrado el año con 7.8, volvimos a regresar al rango de 7.9, y la buena noticia, hoy que estamos haciendo este podcast, es que la inflación que se publicó el día de hoy para la primera quincena de febrero volvió a mostrar una tendencia descendente, tanto la general como la subyacente. Entonces, hoy de nuevo podemos hablar de que estamos viendo una curva hacia abajo. Estamos en la cifra anual 7.7, bajando otra vez del 7.8 del que veníamos, ¿no? Entonces, yo creo que en términos generales podemos empezar a ver esto, pero no hay que cantar victoria. Y cuando uno ve y lee las minutas de los diferentes bancos centrales, que ellos son quienes más información tienen, pues yo los sigo leyendo con un tono de preocupación, con un tono de cuidado, no hay que cantar victoria. Todavía en el escenario de la mayoría de las bancas centrales, si pudiéramos hablar del caso Fed en Estados Unidos y Banxico en el caso México, pues están viendo otras 3 movimientos de alza, ¿no? Hoy lo que pensamos que son 3 movimientos de alza de 0.25, pero si por ahí volviera a salir un dato malo, no descartemos volver a ver 0.50, ¿no? Entonces, yo creo que las noticias son un poco mejor en cuanto a que vemos una tendencia a la baja, pero no debemos confiarnos y para nada pensar que esta lucha contra la inflación ya está ganada. En el epicentro de este fenómeno está el papel de los bancos centrales. En nuestro caso, Banxico, en el caso de nuestro vecino comercial más importante, la Fed, pero a lo largo de todo el mundo están los bancos tratando de sacar de la chistera, pues ni siquiera, iba a decir todos los trucos posibles, pero la verdad es que solo se saben uno, o solo pareciera que hay uno, y es jugar con esa tasa de interés, ¿no? Claro, claro. A lo largo de la historia, cuando hemos tenido diferentes problemas, hemos visto diferentes intervenciones de las bancas centrales, como tú bien comentas. Hoy parece que la medicina solo es una. Cuando algunas crisis han sido liquidez, pues salen a subastar, salen a inyectar liquidez al mercado.
cuando en algún momento creo que cometimos el error de tratar de bajar el tipo de cambio, cometimos el error de subastar dólares de las reservas para tratar de bajar el tipo de cambio, pero hoy la medicina, como tú bien dices, es una, y es subir la tasa para tratar de encarecer en un momento dado el crédito. Por otro lado, incentivar a que la gente invierta su dinero en bonos de gobierno o en CETES y no lo destine a gasto o a inversión productiva. Este entorno, la verdad es que mucha gente me pregunta, ¿no? Pues qué bien, qué padre que estamos a 18.30 el tipo de cambio. Pues miren, mucho tiene que ver justo esta intervención de la banca central, que hoy nos pone con un diferencial de tasa enorme con Estados Unidos. Aquí en México te pagan el 11% a 28 días, en Estados Unidos el 4,5%. Esos 6,5 puntos de diferencia ha provocado que mucho capital golondrino venga a invertir a México, literalmente a especular, y el día de mañana si algo de México no les gusta, se van a ir y nos van a empujar el tipo de cambio para arriba. ¿Quién está contento con un tipo de cambio tan bajo o con un peso tan fuerte? Pues quienes viven de los intereses. Pero la economía productiva, aquella que requiere de crédito, de financiamiento con tasas al 11%, pues evidentemente se sienten estrangulados con buena razón. Hoy te prestan a TIE, que está más o menos al 11.30, al 11.40, más un diferencial, pues si bien te va, estarías pagando un crédito o un financiamiento, si bien te va, a 14, 15%, ¿no? Esto complica mucho la rentabilidad de los negocios, de las empresas. Entonces, este actuar que tú comentas de las bancas centrales se vuelve importantísimo en cuanto a medir perfectamente bien, que es muy difícil, el que este proceso de alza de tasas luego no te meta en una recesión profunda. Y creo que ahí estriba hoy la mayor importancia de la labor, decías tú, de la Fed, del Banco Central Europeo, evidentemente de Banco de México, pero estos movimientos de alza de tasa los tienes que hacer sí o sí para bajar la inflación, para desincentivar el consumo, pero por otro lado tienes que cuidar mucho en no sumir a tu economía en una recesión profunda por llevar a las tasas tan altas que se vuelva prohibitivo buscar financiamiento o crédito, ¿no? Entonces, justo están en ese momento en el que se está midiendo pues en qué momento dejo de subir, si amerita subir 0.25 o si amerita subir 0.50. Es quirúrgico esto y es complicadísimo. Por cierto, será muy importante ver el actual del Banco Central, en donde hay tantos miembros de la Junta que no tienen experiencia en banca central. Hasta ahorita creo que ha sido razonablemente fácil seguir a la Fed, ser seguidores de la política monetaria de la Fed. Pero va a haber un punto en el que se deslinde el comportamiento de la economía norteamericana del comportamiento de la economía mexicana y cada banco tendrá que adoptar medidas diferentes y ad hoc a ese momento, ¿no? Sí. Oye, hablabas del tipo de cambio y pues mira, la verdad es que nosotros en México tenemos esa, pues esta idea, no sé, este mito quizás, en donde si el tipo de cambio está abajo es algo bueno para la economía, si el tipo de cambio está arriba es algo que no es bueno para la economía, ¿no? Vivimos con el trauma, ¿no? De los 80s y bueno, 70s quizás, pero los 80s, los 90s desde luego, el trauma de la devaluación y después de procesos depreciatorios a lo largo de los siguientes lustros. Entonces, ahora que hay un proceso en el que el tipo de cambio está hacia abajo, pues muchos le llaman al superpeso, ¿no? Pareciera que es un momento, no quiero decir de bonanza, pero que son muy buenas noticias. Tú nos dices, aquí hay que ponerle un asterisco, ¿no? Así es. Mira, vamos a pensar en buenas razones para tener un peso muy apreciado o un peso muy devaluado. ¿Yo qué te diría? Voy a empezar por darte una conclusión. Lo mejor es ni tan tan ni muy muy. O De acuerdo. sea, es decir, los extremos son malos en ambos sentidos. Un peso devaluado nos hace perder poder adquisitivo. Evidentemente te podría hablar en un momento dado de una economía débil, de finanzas públicas que no están sanas, que por diversos factores lleven a tu moneda a depreciarse, pero el impacto mayor en la población es la pérdida en el poder adquisitivo. ¿Quiénes estarían contentos con un tipo de cambio devaluado? Pues, por ejemplo, ¿cuánta gente no vive de las remesas que mandan los paisanos que viven en Estados Unidos?
pues que evidentemente hasta cierto punto, si les mandan 300 o $400 al mes, pues les conviene que les den más pesos por sus dólares. Claro. ¿Qué pasaría con el sector exportador? Cuando eres una moneda débil o devaluada, eres más barata, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar en el otro sentido. Hoy, ¿quiénes están sufriendo? Justamente estos dos. Las remesas, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Si tú en promedio a 20 pesos te mandaban $300, tú recibías 6,000 pesos. Uh-huh. Hoy no recibes cerca de 5,400, o sea, si hay una pérdida de 600. Es más, déjame te digo algo muy curioso. Si se mantuviera este diferencial de $1.50 contra lo que considero podría ser un tipo de cambio de equilibrio, que serían 20 pesos por dólar, dejaríamos de recibir en la economía local 90,000 millones de pesos si vuelven a mandar 60,000 millones de dólares. Claro. Si Estados Unidos entra en un proceso recesivo y esa cantidad de remesas en dólares baja y además por tipo de cambio baja, podrías hablar de una cantidad mayor a 100,000 millones de pesos que dejas de recibir contra el 2022. Entonces, al final lo que te quiero decir es, ¿quién está contento? Quien se va a ir de vacaciones a Estados Unidos y va a pagar dólares barato. Pero si te pones a ver la buena noticia o la percepción de fortaleza de un país porque tu moneda está fuerte, pues está bien que esté fuerte, pero hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que el peso estaría fuerte y estaría también en un nivel más cómodo para todos, exportadores, importadores, consumidores de dólares y evidentemente estas personas que te comentaba que reciben remesas, si estuviéramos más hacia 19.50 o incluso pegados a 20. Sí. El precio de tener el tipo de cambio en 18.30 o 18.40 es carísimo. Tienes que tener tu tasa de referencia arriba del 11% para hacerlo atractivo, ¿no? Hay fenómenos que contribuyen a esta apreciación que son muy buenos, por ejemplo, el nearshoring, ¿no? ¿Qué es el nearshoring? Pues estas empresas norteamericanas o internacionales que están volteando a ver a México porque somos vecinos de la potencia número 1 económica del mundo y que hace sentido geográficamente y por certidumbre política, etcétera, estabilidad en la moneda, finanzas y tal, establecerte y ponerte en México. Por nearshoring o por inversión extranjera directa podríamos recibir este año arriba de 36,000, 37,000 millones de dólares como fue el año pasado, ¿no? Entonces, yo aquí mi reflexión es, porque luego a veces me dicen, no, es que estás criticando a la administración actual cuando hablas de que el peso está muy fuerte. No, a ver, el mérito de la administración actual es que ha continuado, por cierto, con esta política neoliberal de cuidar las finanzas públicas, de tener una disciplina fiscal, que también es un factor para tener un superpeso y que eso está muy bien. Lo único que quiero señalar es pues que no es bueno, por ejemplo, que México tuviera inflaciones del 1%, porque te hablaría de que hay una demanda de bienes, hay poco poder adquisitivo, la gente la está pasando mal. Una inflación tan baja no es saludable, no es sana, por eso el objetivo de Banco de México de tenerla 2% más menos 1, o sea, si se va a 3% tampoco te pasa nada. Como tampoco es bueno tener la inflación en 8 o 9%, ¿no? Entonces, aquí mi reflexión es que evidentemente todos los sectores de la economía, incluida la población, creo que estaría más cómoda, hablando en términos de ingresos y demás, si el tipo de cambio estuviera no tan fuerte, ¿no? Evidentemente es una señal de fortaleza, es una señal de confianza, es una señal de certeza, sí, sin duda lo es. Pero sí quiero dejarte muy claro que más que una crítica es una reflexión para decirte los extremos son malos, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que en el corto plazo se sigue viendo que el peso podría seguir estando fuerte, sin duda, ¿no? Porque ni creo que bajen las remesas pronto, ni creo que baje la inversión extranjera directa, y mientras las tasas sigan estando así de altas, tampoco creo que baje el apetito por seguir invirtiendo en CETES o en bonos del gobierno federal arriba del 11%, ¿no? Entonces se ve una relativa estabilidad cambiaria, sin duda, hacia adelante. Oye, nos ayuda mucho tenerte en estos primeros episodios de la nueva temporada, cuando va comenzando el año, porque siento que nos das un buen panorama general de cómo ves el año, ¿no? De hacia dónde podemos encontrar los espacios de oportunidad o de dónde cojeamos, ¿no? ¿Cómo estás viendo el 2023, Juan? Yo creo que en la ecuación de las perspectivas globales no podemos ignorar o dejar de meter
y digo global porque el mundo ya prácticamente está muy integrado. El tema de la guerra, Rusia y Ucrania, que evidentemente es un tema que le pega más a Europa y a los países involucrados, evidentemente, pero ahí no se ve una solución de corto plazo, ¿no? Y ahí sigue habiendo un tema de choque de oferta por falta digamos que por falta de suministro. En el caso de Rusia, de energéticos, ¿no? A mucha de la región europea, también en el tema de granos, alimentos y demás materias primas. Entonces, ese tema no se le ve una solución en el corto plazo y ese tema va a seguir jugando en la ecuación global y a todos nos va a afectar. Mientras ese problema siga, pues yo creo que vamos a seguir teniendo una merma ahí por presiones inflacionarias, por lo que ya comenté, choques de oferta y evidentemente impacta en el crecimiento económico más allá que acá, pero impacta. Y en el caso de China, creo que es importante que una vez que se ha relajado ya con sus políticas anti-COVID y se esté incorporando de nuevo a la economía global, pues también puede con la demanda de materias primas ser déjame llamarle un contribuyente también a seguir presionando la inflación, ¿no? Cuando China tenía estas políticas tan rígidas anti-COVID y cierra y tal, pues es una economía hasta cierto punto apagada, ¿no? Una economía a una velocidad muy lenta. Hoy que se han relajado en este sentido, que reabren plantas, reabren trabajos, etcétera, regresan a la vida cotidiana, pues eso demanda más bienes y servicios que en un momento dado pueden contribuir a la inflación, pero creo que todo eso lo están viendo ya los bancos centrales. Mi panorama general, te lo comentaba ahorita un poquito antes de entrar al podcast, creo que puede ser un mejor año en términos de mercados, incluso creo que con las valuaciones y los precios que hoy estamos viendo en el mercado, me parecería oportuno, siempre entrar de largo plazo es oportuno, pero creo que a las valuaciones actuales hace sentido. Si hablas, por ejemplo, de emisoras extranjeras, la conveniencia de comprar en dólares a un tipo de cambio barato y además acciones que están baratas, pues te puede dar un retorno interesante. Y creo que una vez que la inflación, como tú también bien decías, empieza a confirmar más meses esta tendencia descendente, puede venir una recuperación en el mercado. Ahora, lo que creo que es inevitable es que económicamente vamos a tener un año de menor crecimiento. O sea, México, si el año pasado creció 3%, si bien nos va este año vamos a crecer 1.5%, si bien nos va. Yo creo que Estados Unidos va a entrar en un proceso de recesión sí o sí. El tema es qué tan profundo no puede ser la recesión. Se habla mucho de este aterrizaje suave o soft landing. Lo veo complicado. Entonces, yo creo que una perspectiva, por hablarte así de manera general, es que yo creo que los mercados pueden tener razonablemente un buen año, sobre todo en el momento en el que se empiece a confirmar esta tendencia a la baja de la inflación, pero las economías, la economía real, pues se ve complicado, ¿no, Salvador? Porque llevar las tasas de interés a niveles tan alto en todo el mundo, pues al final va a surtir efecto. Y yo todavía no veo que esté surtiendo efecto las tasas tan altas. Si ves números de consumo, hablo por México y Estados Unidos sobre todo, ¿eh? Si tú ves el consumo, si tú ves la actividad manufacturera, la economía de servicios, indicadores de confianza, el empleo, ¿no? La generación de empleo, o sea, son indicadores que siguen mostrando una consistencia razonablemente, te diría yo, estable y que todavía no interiorizan esta medicina que se llama la política monetaria y que es subir las tasas de interés, ¿no? Entonces, yo sí creo que de nuevo vuelve a ser un año complicado y que hay que ser muy prudentes desde el gasto familiar y el empresario, pues también a tener un approach mucho más conservador en ese sentido. Qué bien que nos dejas esta última reflexión para pues toda la gente que nos escucha, que nos ve. Creo que es muy útil, creo que vale la pena de nuevo subrayar esta última parte y seguirlo viendo pues en los próximos meses, ¿no? A ver cómo se desarrolla esto. Juan, muchísimas gracias por este análisis que nos das el día de hoy. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este episodio de la 4ª temporada de Análisis Viva. Es siempre un placer, como sabes, y bueno, con el gusto de acompañarlos esta vez, las veces anteriores y las veces que sea necesario, mi querido Salvador. Muchísimas gracias. Él es Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos.
Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Bartolomé Chanona. Los acompañó Salvador Leal. Y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.